Saludos amigos, soy Juan Miguel Rivera Molina, militante de Morena en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Hoy es jueves 22 de agosto del 2019. Sobre este conflicto que se ha suscitado al interior de Morena entre Ricardo Monreal y Martí Batres, quiero invitarlos a la siguiente reflexión sobre lo ocurrido entre ese choque de liderazgos entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas. Ustedes recordarán que Cárdenas no participó en la lucha en contra del desafuero que Vicente Fox inició en contra de López Obrador en aquel año de principios del 2005, lo cual dio como resultado que el 7 de abril del 2005 la Cámara de Diputados estableciera el desafuero de López Obrador y a final de cuentas pues ganó López Obrador en ese proceso fraudulento. A final de cuentas, ese choque de liderazgos pues dio como resultado lo que ahora es el PRD, que quedó en cenizas. Entonces, eso no queremos para Morena. Tenemos que aprender de la experiencia para que no se repita esa situación. Y los conflictos se evitan cuando se conoce el estatuto, cuando se conoce los reglamentos de Morena, cuando se practica la filosofía del partido, el programa de acción, los documentos básicos pues de Morena. Eso es lo que nos da orden y nos da orientación. Por eso es importante que todos los compañeros pues estudiemos el estatuto para que combatamos a todos aquellos compañeros que lo violentan y que forman grupos y que crean confrontación con la finalidad de debilitar al partido. En ese marco, compañeros, pues también es muy importante no olvidar el mensaje que ha dado López Obrador en la conferencia mañanera del pasado martes 20 de agosto de este año, en el cual pues nos invita a participar atendiendo a esos principios básicos. Quiero invitarlos a escuchar ese mensaje que consiste en lo siguiente. Mire, acerca de lo que me pregunta, pues como lo menciona, en efecto, yo no estoy participando en cuestiones partidistas. En este caso también se trata del poder legislativo. Lo que creo, pero no solo para este caso, sino para otros, aplica parejo el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios, y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo. Si no hay ideales, no hay principios, no se puede hacer política. Si no se le tiene amor al pueblo, no se puede llevar a cabo el oficio de la política. Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran. Ya no ayudan quienes solamente piensan
en sus intereses personales. Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública. No son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a la transformación del país. La política es transformar, es hacer historia, y para eso se requieren ideales y se requieren principios. Entonces, el político tradicional, el que está pensando cómo colarse, entre comillas, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro. Hubo un cambio de mentalidad, y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Entonces, en general, si se quiere hacer política, sobre todo, esto lo deben de pensar los jóvenes muy bien, se tiene que trabajar en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Ahora que voy a las giras, que me acompañan jóvenes, porque tenemos todos que estar formando jóvenes para el relevo generacional. Siempre les digo a los jóvenes que van conmigo que aunque es pesado recorrer los pueblos, son jornadas pues intensas, eso es lo más importante, no desprenderse de la gente, estar en comunicación permanente con la gente, recoger los sentimientos de la gente. Esa es una enseñanza, entre otras, del general Cárdenas, que le tenía un profundo amor al pueblo. Es de los políticos que más respetaba y quería al pueblo. Una vez escribió en sus memorias que le causaba molestia y tristeza que los políticos no escucharan a la gente, porque rápido querían deshacerse de alguien que les estaba planteando un problema, que no escuchaban a la gente, que les incomodaba. Entonces, el que no escucha a la gente, el que no tiene comunicación con el pueblo, no es político. Entonces, lo que predominó durante mucho tiempo pues fue el manejo elitista. El político era el que desayunaba, comía, cenaba con político,
el que hacía visitas a influyentes para tener posibilidades de acomodarse. Se llegó a pensar que no existía el pueblo, que lo que contaba era hacer esa relación pública, ese trabajo de relación pública y de mantener influencias, y que con eso podían pasar de diputados a senadores, llegar a gobernadores, incluso a presidentes. Luego se puso de moda el que, sin estar en comunicación con la gente, se podía ser famoso con la publicidad, con los medios. Y así como se introduce un producto chatarra en el mercado, así se proyectaba a los políticos. De repente no eran conocidos y empezaba la publicidad. En los últimos tiempos, a posicionarlos. Antes se llamaba eso propaganda y luego publicidad, porque ya de manera descarada era vender un producto, porque la propaganda era dar a conocer ideas, acá era dar a conocer un producto. Entonces, bien arregladitos, con moco de gorila, para medios, nada más. Entonces, esa es mi opinión. O sea, hay que trabajar con la gente. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. También es muy satisfactorio el ejercicio de la política, el tener la comunicación con la gente. Puede uno tener malos días, malos momentos, pero con la gente se llena uno de fortaleza moral y es muy satisfactorio. Es una de las actividades más humanas que existen. Entonces, yo invito a que todos, no por este caso, que además, pues también tiene que haber discrepancias, tiene que haber polémica y libertad, y todo el mundo debe de manifestarse y expresarse, pero lo más importante de todo es hacer política para el pueblo. Más el que está todo el tiempo en la oficina, que no sale, que no habla con la gente, que no le da el sol, hasta se puede enfermar. Agarran un color, un amarillo, burócrata. Entonces, amigos, si en Morena combatimos la corrupción de los priistas y los panistas, pues tenemos que seguir combatiendo la corrupción que se da al interior del partido de Morena, en contra de los compañeros que violentan el estatuto y los reglamentos y que forman grupos, que dividen, que se aprovechan de la ignorancia de los compañeros que no estudian el estatuto. Los morenos que nos hemos comprometido con esta cuarta transformación, necesitamos que el cambio venga desde el interior de Morena,
desde el interior de cada moreno, que seamos de verdad mexicanos regenerados. Por eso es importante que estudiemos el estatuto, que nos conduzcamos en las relaciones con nuestros demás compañeros de acuerdo con las normas éticas que se establecen en el estatuto. Por eso les invito a que combatamos la corrupción tanto dentro del partido como en los gobiernos de Morena, en contra de los compañeros que llegaron a los cargos públicos y que por su ignorancia, por su incapacidad, pues están haciendo mal las cosas y desprestigiando al partido. Muchas gracias por su atención.